Iniciamos una nueva cita de nuestro espacio Así va la gran capital. Hoy tendremos como invitado en esta primera parte al subsecretario de Cultura Ciudadana, Julio César Ramírez. Subsecretario, bienvenido a este espacio, a los micrófonos de La Cariñosa. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y me parece un espacio supremamente importante para poder compartirle información valiosa a la comunidad. Bueno, cuéntele, subsecretario, a los ciudadanos en qué consiste esa labor que ustedes están adelantando, de qué se trata ese asunto que están haciendo en las calles, con qué se va a encontrar la gente que todavía no ha tenido las posibilidades de verlos, de qué se trata precisamente esa actividad. Muchísimas gracias. Nosotros, cuando empezó la pandemia, pues usted bien sabe que ninguno de nosotros estábamos preparados. Creamos una campaña que consiste en hacerle un llamado al ciudadano sobre el control que tiene de su propia vida, ¿sí? Y que los comportamientos disciplinados, los comportamientos que tienen que ver con cultura ciudadana, que tienen que ver con buenos comportamientos, son los que nos salvan. Por eso es que le pusimos ese nombre, poder salvar vidas, poder salvavidas, porque cada uno de los ciudadanos tiene el poder de salvar la vida propia, pero además cuando reconoce que no solamente los derechos propios son los importantes, sino los derechos de los demás, pues así funciona más fácil. ¿Cómo se adelanta esa labor? ¿En qué consiste? Y justamente, ¿cuál es, digamos, ese pilar fundamental de esta iniciativa en momentos en que se requiere esa disciplina de la ciudadanía para combatir el coronavirus? Sí, hemos encontrado varios comportamientos, personas muy juiciosas y que de verdad muestran que les interesa su salud y la salud de sus familiares, pero hay personas también que son bien desobedientes en el tema. Pero a nosotros como administración y desde la Subsecretaría de Cultura Ciudadana, lo que corresponde es en ser creativos, ¿no? Con nuevos modelos pedagógicos en calle, estamos haciendo experimentos sociales, estamos haciendo laboratorios ciudadanos, pero lo más importante, llevando el mensaje sobre el respeto, por ejemplo, de la distancia social y la distancia física, el distanciamiento físico, pero además que utilicemos bien el tapabocas. Nos hemos encontrado múltiples formas de utilización, pero para eso estamos, para poder explicarle a la comunidad. Hay personas que lo hacen por desobediencia, otras por ignorancia, entonces por eso tenemos que estar nosotros muy pendientes y también sobre el lavado de manos. Para todo lo anterior, nosotros creamos un equipo que se llama Patrulla de Cultura Ciudadana, que nos gusta estar en todas por el bien de nuestro municipio y muchísimo compromiso en cuanto a salvar vidas. Nosotros miramos que hay algunos puntos especiales en los cuales deberíamos de intervenir, por ejemplo, la zona bancaria, la zona central, supermercados, plazas de mercado, y bien interesante este tema de las plazas de mercado porque hay que hacer un plan especial y lo estamos elaborando con el director, pero además también los corregimientos y las comunas, ¿sí? Los ciudadanos podrán entender que no es tan fácil llegar a todas partes, pero estamos haciendo todos los esfuerzos con esta patrulla y con creatividad, ¿sí? Creo que desde la creatividad es que podemos hacer una muy buena labor y, como lo decía inicialmente, educando sobre el distanciamiento físico, sobre el autocuidado, ¿cierto? Sobre cómo también debemos de utilizar en este momento el servicio de transporte público colectivo, ¿sí? Que es un gran reto. No solamente se activó parte del sector económico y se está dando una reactivación económica, sino también del transporte público colectivo. Entonces, si yo soy consciente de que si abro la ventana es una buena práctica, pero además que debo ir con el tapabocas en el transporte público, pero además que voy a llevar plata sencilla, así como lo decimos nosotros acá en Pasto, para poder pagar el transporte, pues es mucho mejor, ¿sí? Y evitamos y disminuimos pues ese porcentaje en contagios que nos preocupa tanto. Por otro lado, subsecretario, vemos que ustedes arrancaron ya con esa propuesta en escena que se está adelantando en varios puntos del centro del municipio y otras zonas de la ciudad. A través de esta campaña, ¿qué otras acciones de las demás secretarías y entidades de la Alcaldía de Pasto ustedes están respaldando? Inicialmente, lo que se tenía propuesto es que se haga un recorrido para verificar que las diferentes empresas, el sector comercial, tenga el protocolo de bioseguridad, ¿cierto? Pero ahí nos dimos cuenta de que es un ecosistema económico que no solamente depende de los dueños y los propietarios, sino cómo le transmiten esas prácticas a sus clientes, pero además a los empleados. Entonces ahí pensamos en una estrategia que también estamos a puertas de lanzarla, y es que vamos
a focalizar los puntos solidarios, que son aquellas empresas de buen comportamiento que de acuerdo a su creatividad han creado protocolos especiales para el autocuidado. Más adelante les estaremos informando y lanzando la campaña, pero de lo que se trata es de hacer una bolsa de incentivos desde las diferentes dependencias para poder premiar a estos locales comerciales y a sus empleados y a sus dueños. No solamente una buena práctica es el control, sino un poco articulado ese control con buenas prácticas, y eso nace de la autoconciencia, ¿no? ¿Sí? Que yo respeto mi vida, respeto la vida de los demás y tengo un valor muy definido desde lo colectivo y desde la solidaridad. Bueno, un tema fundamental, aprovechando esta conversación, sin duda alguna, es esa conciencia también sobre la información, sobre cómo nos referimos a la pandemia, de qué información recibimos y compartimos a los demás, porque se ha generado un efecto, obviamente, de noticias falsas en medio de esta situación que contribuye desafortunadamente a generar a veces pánico y preocupación. Justamente ustedes están haciendo, en contrapropuesta a esto, están haciendo una iniciativa para generar conciencia sobre la necesidad de generar solamente información que es confiable y que es emitida por las fuentes oficiales. ¿De qué se trata esta red de validación ciudadana con la que ustedes buscan justamente combatir las fake news? Sí, nació esta iniciativa de acuerdo a pronunciamientos que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, y se ha expresado claramente que aparte de la pandemia COVID-19 también está esta pandemia de la desinformación, y esto no solamente causa pánico, dolor en la comunidad, sino también a los gobiernos les impide tomar unas buenas decisiones. Entonces ahí venimos articulando esfuerzos y fuerzas con la Subsecretaría de Gestión Pública de la Gobernación de Nariño. Nos hemos reunido con la Policía, con la Fiscalía, con la Subsecretaría de Sistemas de Información de la Alcaldía, y de lo que se trata es de crear un protocolo y una línea estratégica para que las personas puedan reconocer cuáles noticias son falsas y cuáles no, ¿sí? Y generar pues un hábito de un buen consumo en cuanto a las noticias. Subsecretario, por último, sin duda alguna, una de las grandes apuestas que se tiene para el cuatrenio tiene que ver con el plan de desarrollo para lo que significa este gobierno del alcalde Germán Chamorro de la Rosa. ¿Ustedes cómo están articulados? ¿Cómo están justamente pensando esa labor para estos 4 años de gobierno? ¿Y cuáles son esos grandes puntos que pasan por el tema de cultura ciudadana y que están inmersos en esta carta de navegación para lo que será este periodo de gobierno? Ahí tenemos una gran noticia, y es que la cultura ciudadana ahora es un programa. Usted sabe que al ser un programa, pues administrativamente es mucho más fuerte de lo que necesitábamos, que tenga una mayor visibilidad para que pueda tener un buen alcance en la comunidad. Ahí tenemos 7 subprogramas, por mencionar algunos. Vamos a tocar temas de espacio público y movilidad, ¿sí? como interacción sostenible. También vamos a tocar temas de participación ciudadana, que es muy importante, cultura de la legalidad, cultura ambiental también. También hay un tema bien interesante de democracia y paz, ¿sí? Como usted puede ver, la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y la cultura ciudadana es entendida como ese enlace estratégico de transformación del territorio. Por eso es que venimos comunicándonos con cada una de las secretarías para poder llevar a cabo este programa que es tan importante para la ciudad. Subsecretario Julio César Ramírez, subsecretario de Cultura Ciudadana, muchas gracias por acompañarnos y siempre bienvenido a este espacio, a esta vitrina que es de rendición de cuentas desde lo que se hace desde el municipio de Pasto. Gracias por acompañarnos y siempre bienvenido. Muchísimas gracias. Ese es el mensaje que ha dado nuestro alcalde, que todos los esfuerzos lo hagamos de manera articulada, y muchísimas gracias a usted. Seguimos con más información en Así va la Gran Capital, en este espacio que muy generosamente nos facilitan en este programa radial Ciudad Feliz.